Me llamo Antonio Fernández, colaboro con la Embajada de Brasil, en el marco del programa Litorales de Maranhão Rosa. Bueno, entonces formamos la mesa directiva con el señor embajador, Claudio D'Amico y Raúl Serrano Sánchez, profesor de la Universidad Nina Simón Bolívar, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Y pasemos entonces la palabra al señor embajador. Gracias, muchísimas gracias, Antonio. Buenos días a todos. Decirles que es una gran satisfacción que tengamos ustedes hoy con nosotros, con casa llena, en un sábado por la mañana. Es decir, que es un motivo de gran satisfacción para nosotros de la embajada, saber el interés que despierta el lanzamiento de nuestra revista y también, a pesar de esta lastimosa noticia de que Eric no pudo juntarse a nosotros, pero aún así mismo ustedes están con nosotros, entonces me complace muchísimo. Entonces es un placer tenerlos con nosotros en esta sala João Cabral de Melo Neto para el lanzamiento de la 5ª edición de la revista literaria Viceversa. Nos da mucho gusto que estén aquí en un ambiente dedicado a quien, además de haber servido como embajador de Brasil en el periodo de 1979 y 1981, está considerado como el más grande poeta de mi país. Así estamos en un lugar ideal para este pequeño acto. Para llegar a la 5ª edición de la revista, es oportuno comentar sobre sus inicios. La primera edición de Viceversa ocurrió en el año 2013 y la publicación de carácter bienal fue idealizada para aproximar las dos literaturas, la brasileña y la ecuatoriana, y también las dos culturas, nosotros que estamos así tan apartados, a la América hispánica y la América portuguesa. En aquel entonces parecían caminar en paralelo, aunque reconocidas mundialmente. Poco se publicaba y se conocía de autores ecuatorianos en el Brasil y de los autores brasileños de acá. Uno de los problemas que se señalaba es el idioma, lo que podría ser un impedimento y excusa, pero que en definitiva no es argumento válido para justificar la escasez de oferta que observamos, considerando que nuestros mejores nombres están editados y traducidos en muchos países. A partir de esas observaciones y consideraciones surgió la revista, con la propuesta de provocar y despertar intereses. Más que eso, de contribuir también para eliminar la barrera idiomática y motivar la traducción literaria, sin intervención de terceros, en una relación directa, un diálogo para cumplir el anhelo del encuentro. Así empezó. Desde entonces, Viceversa se mantiene con este propósito: publicar autores contemporáneos de ambos países, prestigiar el género del cuento y mantener la edición viva. Llegamos a esta 5ª edición con un amplio abanico de escritores de gran calidad narrativa y temática, y no estoy diciendo eso por todo. Nombres cuya obra está consolidada por la crítica y por el público, que son premiados y estudiados. Algunos ya se fueron, como los ecuatorianos Eliezer Cárdenas o Miguel Donoso Pareja, a quien dedicamos la 2ª edición de la revista, pero que no alcanzó desafortunadamente ver la lista. De parte de Brasil, nos quedamos sin el renombrado cuentista Dalton Trevisan, quien tuvo una consideración ímpar con la revista, enviándonos junto con el cuento un mensaje de aliento de su puño y letra. El escritor fue conocido ermitaño, pero le pareció valiosa la propuesta de la publicación. Situación similar pasó con Marina Colasanti, que sufría el mal de Parkinson y en uno de sus momentos buenos, cada vez más raros, como ella solía decir, se apresuró en enviarnos por WhatsApp los mini cuentos que quería en la revista. Esta edición, número 5, está dedicada a ella, que tenía un aprecio muy especial por el Ecuador. Estas historias se suman a la constatación de un reconocimiento exponencial de los autores más jóvenes brasileños y ecuatorianos por igual. Y con esta edición llegamos a número significativo de escritores, 62, siendo 30 ecuatorianos y 32 brasileños. La próxima vez vamos a corregir eso. Un grupo importante y diverso en el lenguaje, en el estilo y en la temática, de diferentes generaciones, para permitirnos mejor conocer nuestras geografías,
diferentes perspectivas, desde las facetas humanas que nos distingue y complementa, hasta los universos locales que nos son distantes y pasibles de conocer e imaginar solamente por la escritura de un buen autor. Con este grupo esperamos colaborar también en el área académica de la literatura comparada. Todos los nombres publicados poseen trayectoria, producción y la calidad necesaria que justifique y motiva la investigación que los referentes literarios de cada país suelen merecer. Con esta edición sumamos a este grupo los nombres de Cristóbal Tessa, Cristina Rudar, Harit Arraes, Lucy Colín, Luis Henrique Peyanda y Marina Colasanti, por el lado de Brasil. Por Ecuador tenemos a José Hidalgo Payares, Oscar Molina, Marcelo Rivadeneira, Raúl Serrano Sánchez, Sonia Manzano y Juliana Ortiz. Gracias a todos ellos por su valiosa contribución a la permanencia de la revista Viceversa. También agradecemos a los colaboradores externos de los países que a cada número van creciendo. Para esta edición, número 5, somos gratos a los traductores Iván Carvajal, Carlos Arantes, Andrea Guerra, Antonio Fernández Góes, aquí a mi derecha, y Zinaya Torres, al fotógrafo Ricardo Bojorquez, al designer Juan Diego Esparza y también a Rogério Pereira, del periódico literario Rascunho, al escritor Jorge Salvador Izquierdo y al periodista Gabriel Flores por sus necesarias y muy bienvenidas sugerencias. Entonces, gracias a todos ustedes que están aquí hoy por prestigiarla. También me gustaría decir unas palabras también de aprecio a todo el trabajo infatigable de Sonia de Paredes, que yo creo que es el más grande activo que tiene la Embajada Brasileña en el contacto con la intelectualidad y con el mundo. Muy apreciada para este cóctel. Debería ser al revés, la embajada que debería apoyar más a Libec. Y yo me penitencio, pero... Entonces, gracias a ustedes que están aquí hoy por prestigiar este evento y les dejo con las intervenciones del escritor y profesor de literatura Raúl Serrano Sánchez, nuestro contribuyente, y nuestro profesor lector Antonio Fernández Góes Neto, y funciones en la Universidad Andina Simón Bolívar, cuyo trabajo muchísimo apreciado acá en la embajada. Entonces, le agradezco mucho por su contribución para la presencia brasileña en la Universidad Ecuatoriana. Y finalmente, expreso que la Embajada de Brasil lamenta la cuestión de salud que impidió la venida de Eric Nepomuceno a Quito. Su presencia hubiera sido muy grata en este momento. El escritor brasileño contribuyó con un cuento, estuvo aquí para el lanzamiento del primer número de la revista Viceversa. Esperamos que vuelva a Quito lo más brevemente posible. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias, Sonia. Como ya ha sido señalado, perdón por la voz, Sonia ha hecho la curaduría de la revista y en muchos otros casos de publicación de la embajada se ha dedicado a la calidad en forma y fondo, ¿no?, de estos trabajos culturales que hace la Embajada de Brasil aquí en Quito. Entonces, siempre es bueno señalar porque son trabajos silenciosos muchas veces. Y muchos de aquí escriben también y saben que el trabajo editorial es un trabajo silencioso que merece sus destaques, ¿no? Bueno, aquí quería mencionarles rápidamente algo sobre lo de Eric Nepomuceno. Él nos pidió disculpas, ¿no? Está internado en Río de Janeiro y hay un prefacio de Eric en un libro que se llama, es una pregunta, ¿no?, ¿la América Latina existe?, de Darcy Ribeiro. Este libro tiene el prefacio de Eric Nepomuceno y ahí este prefacio es muy leído por estudiantes ecuatorianos, ¿no?, aquí en Guayaquil, en Cuenca, ¿no? Y este prefacio tiene esta problemática general, ¿no?, que en ambos lados, ¿no?, en el lado lusófono y en el lado hispánico, no nos leímos mucho, no nos leímos tanto y muchas veces nos miramos como si estuviéramos en otro continente, ¿no? Entonces es más o menos también lo que ya nos dijo el embajador, ¿no?
Aquí agradezco mucho también por el apoyo que nos ha dado a la impresión de esta quinta edición. Y ahora, más bien, para decir a ustedes una pequeña memoria de los vínculos literarios entre Brasil y Ecuador, ¿no? Históricamente lo que tenemos es que la primera mención a Ecuador en la literatura brasileña es una mención muy lejana, ¿no? Es la mención que hace el poeta Sozanders. Para los que me conocen, yo soy obsesionado por hacer circular obras impresas cuando hablo. Entonces, ya les voy pasando. ¿Sí? Ahí está la obra Elguesa, ¿no? Son cantos, ¿no? Son poemas épicos, ¿no? Del autor Sozanders. De ahí está la primera mención al Chimborazo. Él mismo no subió, no viajó a Ecuador. Sin embargo, leyó la obra de Humboldt, ¿no? Que sí estuvo por aquí, ¿no? Y es muy curioso porque 100 años después, el embajador João Cabral, que estuvo acá, ¿no? También escribió sobre el Chimborazo, ¿no? Sí, y estamos hablando de 100 años después. O sea, Elguesa es publicado en 878, es la primera mención a Ecuador, ¿no? Y entonces, en ese entonces, ¿no? de un siglo, ¿no? Las relaciones se profundizaron mucho con la fundación de la diplomacia cultural de Brasil, con Gilberto Freire y otros intelectuales por detrás, ¿no? De esta idea que ha sido muy productiva, ¿no? Me parece. Y por otro lado, al lado ecuatoriano, ¿no? Las menciones que tenemos son varias también, pero de señalo las menciones que hace Jorge Enrique Adún, ¿no? Gran poeta y narrador ecuatoriano, falleció hace poco tiempo, ¿no? En las obras Ciudad sin Ángel y Amores Fugaces, que fue investigada por la profesora Andrea, ¿no? Sotomayor, que está aquí, ¿no? Jorge Enrique Adún, entonces, hace varias menciones a Vinícius de Moraes y también a Carlos Drummond de Andrade, ¿no? Esto, claro, posteriormente a las traducciones hechas por Alfonso Carrasco Ventimiglia, ¿no? El cuencano que tradujo a ensayos, poesía, sobre todo, ¿no? de Brasil, cuando estuvo allá en Brasil, ¿no? Muy bien. Y claro, Jorge Enrique Adún, entonces, fue responsable por esta cercanía personal muy viva de amistades con autores, con intelectuales brasileños, ¿no? Entonces, Paulo de Carvalho Neto, muchos de ustedes deben conocer, el autor del folclore ecuatoriano, de los estudios de folclore en el marco de ciencias sociales en la Universidad Central de Ecuador. Paulo de Carvalho contaba con traducciones de Jorge Enrique Adún, ¿no? Y ellos llegaron a publicar textos en colaboración. Entonces hay un texto publicado en la Central llamado Folclore de Imbabura, de octubre de 65, ¿no? Este es un texto de coautoría de Paulo de Carvalho y Jorge Enrique Adún, que también convivió con Tiago de Mello, poeta amazónico, ¿no? Y fue el gran amigo ecuatoriano de Eric Nepomuceno, justamente, ¿no? Entonces este primer número de la revista Viceversa publicó el cuento Bangladesh tal vez, de Eric Nepomuceno, que es dedicado justamente a Jorge Enrique Adún. Entonces, ahora paso la palabra al profesor Raúl Serrano Sánchez. Muchos ya deben conocerlo, escritor, crítico literario, editor de la revista Quipos, y nos apoya muchísimo con nuestras clases de literatura y cultura brasileña en la Universidad Andina, en donde también publicamos recién un número de la revista Quipos dedicado a la literatura brasileña. Entonces paso la palabra al señor. Señor embajador Flavio D'Amico, gracias por esta apertura a este diálogo entre lo que es la literatura, la cultura ecuatoriana y brasileña. Quiero agradecer al profesor Antonio Fernández Góez Neto por su invitación a colaborar con lo que es la revista Viceversa, igual que a Sonia Oliveira de Paredes, que ha hecho sin duda un trabajo, como bien ya lo advirtió
el señor embajador, un trabajo realmente excelente y que yo creo que es interesante e importante que lo destaquemos en este diálogo. Primero porque creo que eso debería ser el ejercicio creo que es un referente clave porque debería ser la práctica común en el caso de las representaciones diplomáticas, que no se deben reducir solo a la cuestión puramente de los negocios o el plano fiduciario mercantilista, sino que también debe destacarse este diálogo, esta apertura que creo que es central, ¿no? Por eso también son representaciones, para que los pueblos puedan tener esta apertura a los diálogos, ¿no? Y se vaya integrando. Y que ese diálogo signifique, sin duda, el hecho de reconocernos y de reconocer a ese otro, ¿no? Y para evitar que incluso existan estas formas de aislamiento que a veces se dan a pesar de que ciertos o muchos países tengan sus representaciones, ¿no? Yo quiero, si me permiten, leer una sección de lo que es el término viceversa, porque creo que es fundamental. Quiero compartir algunos apuntes sobre la revista. Y espero que la tecnología no me juegue una mala pasada. Porque es clave. Quería destacar esto, miren, que dice el diccionario, entre una de sus secciones, que viceversa es un adverbio que significa al contrario, por lo contrario, cambiadas dos cosas recíprocamente. Sí, yo creo que esta propuesta, y me parece muy pertinente el nombre de esta revista, porque debería ser parte de ese intercambio, ¿no? Y que debería existir la respuesta, obviamente, en este caso digo, porque la embajada de nuestro país debería hacer lo mismo en Brasil, ¿no? Esperemos que algún día ocurra. Pero quiero destacar también a lo que decía Antonio de la presencia de estos intelectuales, creadores brasileños en el Ecuador que él ha mencionado. El caso de Carvalho Neto es fundamental. Es un intelectual, un investigador del folclore que cuando viene hacia los años 60 a Ecuador, entabla una estrecha relación con personajes como Jorge Enrique Adún y Benjamín Carrión, ¿no? Quien le va a dar un gran auspicio, un gran apoyo en todo lo que son sus investigaciones. Resultado de eso, miren, quiero destacar, esto es un diccionario del folclore ecuatoriano, que es una obra extraordinaria, no existía antes, y Carvalho Neto la crea, la lleva adelante, y sin duda es un texto fundacional en nuestro contexto, porque antes de eso realmente era un campo que tenía muchos vacíos. Pero a este grupo de intelectuales yo quiero destacar la relación que va a tener un intelectual como Benjamín Carrión con otro gran escritor, uno de los grandes escritores del siglo XX de la literatura brasileña, que es Guimarães Rosa, a quien Carrión, cuando estaba en los años hacia la década de los 60, cumpliendo una misión diplomática en México, lo conoce, forman parte de lo que se llamó para entonces una especie de gremio de escritores latinoamericanos que se creó, que tenía incluso una publicación. Es lamentable que se supone en el archivo de Carrión deberían existir de sus cartas alguna correspondencia con Guimarães Rosa, pero de lo que conozco no existe esa evidencia. Es lamentable porque sin duda ese diálogo con uno de los más grandes escritores brasileños, como ustedes saben que es Guimarães, autor de Gran Sertón, hubiera sido interesante tener esa evidencia de ese diálogo. Quiero destacarlo de Carrión porque es quien sí llevaba a cabo en su práctica esta idea de lo que es la propuesta de esta excelente revista literaria Viceversa, porque era recíproco. La prueba fue que siempre estuvo pendiente del diálogo con esos otros países. El mayor promotor, el mayor gestor de la literatura ecuatoriana del siglo XX fue Carrión.
y no solo para promover a autores del canon, sino a los nuevos autores, sobre todo a los jóvenes. Y esto es algo que me parece muy importante de Viceversa, porque aquí en este número 5, por ejemplo, como tengo entendido que ocurrió con los otros algunos otros que he visto, los números anteriores, el espacio está orientado a destacar el diálogo, este diálogo plural, ¿no? Además este cruce de poéticas, incluso porque aquí hay autores de varias generaciones y no solo jóvenes, están los jóvenes, están las nuevas voces, ¿no? En este número, por ejemplo, quiero destacar la presencia de escritoras como Marcela Rivadeneira, Juliana Ortiz y Óscar Molina, que son autores de la década de los 80, nacidos en los 80, y todos tienen ya una obra bastante representativa, y junto a ellos están autores ecuatorianos como José Hidalgo Payares y una gran poeta nuestra y narradora, novelista, que es Sonia Manzano, de la ciudad de Guayaquil. Me parece que esto, cuando uno lee esta revista y mira los textos, yo creo que es muy significativo destacar el hecho de que efectivamente una literatura y las literaturas de nuestra América, como decía Martí, se articulan, ¿no? Y van estableciendo este diálogo plural, ¿no? Donde sin duda el espacio que puede brindar una embajada es fundamental para que exista la posibilidad de que este diálogo fluya y que se haga realidad, ¿no? Bueno, solo quiero decir que Carrión tenía esa mala costumbre, lo decía Dunga en su famoso poema con aquel que le dedicó a la muerte de Benjamín Carrión, y decía, él llevaba a su patria en la solapa como una flor. No es solo una metáfora, era un hecho real. Y eso permitió que Ecuador en los años 30, cuando surge toda la generación del 30, que es la generación de la vanguardia ecuatoriana y su presencia en la literatura latinoamericana, una presencia más fundacional, ¿no? Porque un libro como Los que se van, hecho por un trío de bachilleres, estaban todos en 6º curso, en el Colegio Vicente Rocafuerte, Guayaquil. Es un libro claro, ustedes saben, la tradición y en la historia de la narrativa ecuatoriana y latinoamericana. Y junto a ellos, autores como Pablo Palacio o Humberto Salvador, que todos eran jóvenes, un personaje como Carrión llevó a cabo realizó este trabajo que para entonces el Estado ecuatoriano no lo tenía. Sin duda estábamos involucrados en una serie de conflictos, ¿no? Internos. Bueno, siempre hemos estado, no es nada nuevo entre nosotros, sobre todo entre los grupos oligárquicos, etcétera, ¿no? Disputándose. Pero lo que Carrión hace es desarrollar algo que era extraño al Estado, incluso liberal, ¿no? Una política cultural. Carrión la hizo desde los márgenes, y por eso su proyecto de crear, después de la famosa revuelta del año 44, de mayo del 44, que se llamó La Gloriosa, que fue una reacción popular contra el gobierno plutocrático de Arroyo del Río. Uno de los logros de ese movimiento político y de los movimientos ciudadanos, no se les decía así para entonces, pero de la sociedad civil, fue la creación de la Casa de la Cultura ecuatoriana, que Carrión funda, Velasco Ibarra, que entonces en ese momento apoyó la creación de la casa, aunque luego ustedes saben se terminó peleando con todos los que eran sus aliados, incluso los mandó presos, tuvieron varios en el panóptico meses después. Pero esa fundación es clave porque Carrión logró concretar algo que es fundamental, desarrollar una política cultural, algo que no teníamos. Yo creo que esto es parte de esas políticas y que es importante que una revista como Viceversa acoja esta tradición muy latinoamericana para tener, miren, los grandes poetas del modernismo, por ejemplo, hispanoamericano y en particular el latinoamericano, tenían un trabajo como embajadores, algunos lo eran, como Rubén Darío, ustedes saben, ¿no? Pero que todos desarrollaron de alguna forma esta idea de construir un diálogo, ¿no?, con todos los actores culturales de América Latina. Esta revista
creo que es importante destacarla en su presentación, el diseño muy logrado. Quiero felicitar a la Embajada de Brasil, nuevamente a Sonia de Paredes, por este excelente trabajo que lleva adelante, que es la idea no solo de difundir una literatura como la ecuatoriana, sino también de permitirnos tener este diálogo con los autores y las autoras de Brasil. Por esta lección que empieza desde el etimológico, ¿no? También sobre la historia de Ecuador y también sobre una relación que tal vez no sea tan conocida de los diplomáticos con la literatura, ¿no? Pero yo debo ser una excepción. Desafortunadamente me gustaría tener el talento de poder escribir como estos grandes nombres como Guimarães Rosa, João Cabral, Rubem Darío y otros, ¿no? Y también sobre todo el aporte de Carrión, una cosa muy interesante. De la misma manera te agradezco mucho, Antonio, por este recorrido rápido de las trayectorias de desconocimiento que espero ahora podamos romper con estos encuentros como esta iniciativa de viceversa. Bueno, este es un conversatorio y el conversatorio quiere decir que no es unilateral, que va es una vía de doble mano. Entonces creo que debemos aprovechar todo el conocimiento de Raúl y de Antonio acá para que se establezca acá un diálogo. Entonces, y a ustedes si tienen algunas cuestiones o ponencias que quieran hacer para que establezcamos entonces este diálogo acá. Y veo acá que Sonia arregló acá un ejemplar del diccionario del folclore ecuatoriano de Paulo de Carvalho, segunda edición, que fue halagado por Raúl. Entonces, les escucho ahora. Se pongan de pie, quien quiera hablar, y por favor hable fuerte, porque no tenemos otro micrófono, no sé desde acá. O sea, la literatura ecuatoriana, en los últimos años nos hemos conectado mucho y recorrí la mayoría de librerías de Belo Horizonte y todas tenían los libros de Mónica Ojeda y de Leonardo Ortiz, y eso antes supongo que no pasaba en Brasil. Entonces me parece que se van creando como decía Raúl, estas conexiones que son súper importantes a través de la literatura. Entonces me parece fantástico. Lo que sí me quedó así como mal sabor es que no hay literatura en español, por ejemplo. Entonces, o sea, como una sección, o sea, o algo. Pero me gustó mucho esto de encontrarme. De hecho, le escribí a la Mónica y le dije, mira, tus libros están acá. Y me dijo, sí, a mí también. Es un trabajo también de la editora, ¿no? Pero también, o sea, la editora puede hacer el trabajo, pero si a la gente no le gusta, pero la gente está emocionada con la literatura ecuatoriana. Entonces, me parece chévere que sí estemos ahí presentes. ¿Cómo es la selección de los autores? Un poco que se ve también obras nuevas, se ve clásicos, y cómo funciona no solo en la parte de Ecuador, sino también la parte brasileña. Quiero no solo darle la bienvenida, señor embajador, no solo una bienvenida formal, pero una cálida bienvenida. Creo que va a ser un momento de grandes transformaciones y estamos, yo creo que en un momento bien crítico de la humanidad que está dejando de leer. Essas iniciativas, como el propio amigo Raúl, disculpa, me siento orgullosa de ser tu amigo también, dijo, sería interesante si viceversa, también en la Embajada de Ecuador en Brasil. Espero que esses caminhos, ¿no? Eu creo que através de Antonio ha hecho un gran trabajo en los lectores, porque realmente ha vivido la Universidad Andina y otros brasileiros y brasileiras essa vivência de la literatura, de la cultura brasileira y la cultura ecuatoriana. Muchas gracias, felicitaciones por ese evento. Lo que te podría decir, Shirma, ¿cierto? Sí. No, Mónica, perdón. Es que siempre hay un autor que es homenajeado, ¿no?, en cada número, y siempre se buscan autores y autoras de manera equilibrada para los nombres en ambos países, ¿no?, y que sean ya premiados, que ya sean conocidos. O sea, no es la idea lanzar así nuevos nombres así al azar, ¿no? En general son autores, aunque algunos sean
sí, muy jovencitos, ¿no? Como yo, ya tienen carrera, ¿no? Como Oscar, como Marcela, ¿no? Juliano Ortiz, ¿no? Son jóvenes autores, pero que son jóvenes y que ya están circulando, ¿no? En todo el mundo, como ustedes bien saben, ¿no? No sé si Sonia quiere complementar con algo sobre la revista. ¿Sí? En el Ecuador tenemos una red de relaciones de la embajada que nos permite tener referencias de los buenos nombres que están saliendo, ¿no? Y un ejemplo es exactamente la Juliana Ortiz, fue la Mónica Ojeda cuando la publicamos, el Oscar y varios autores. Y el caso de Brasil y también del Ecuador, usamos también las revistas especializadas, ¿ya? Entonces, para algunos números usamos la revista Granta, que creo que conocen, ¿no? Que es esa revista que releva a los mejores escritores jóvenes, ¿no? Para el primero, segundo, no me acuerdo bien, por ejemplo, buscamos a Gabriela Alemán, exactamente porque ella estaba en la revista Granta, ¿no? Entonces, y desde ahí, esas cosas van sucediendo naturalmente. Entonces, lo que se necesita es tener una buena mirada, buscar textos que sean interesantes, porque tenemos la ventaja que trabajamos con cuentos. Es diferente de buscar un escritor que tenga narrativas largas y mesmo poesía, ¿no? Que existe un conocimiento, exige un conocimiento muy especializado, ¿no? El cuento ya es menos riesgoso, digamos así, y al mismo tiempo retrata la profundidad que tiene el escritor. Entonces, eso es importante. En el Brasil también tenemos una muy buena relación con el periódico Rascunho, que yo recomiendo a todos que puedan googlear y buscar Rascunho, porque es un periódico de literatura de Paraná que tiene una larguísima existencia, y ahí están todos los nombres que salen de la literatura brasileña. Entonces, eso también nos ayuda bastante. Y volviendo a lo que Gabriel comentó, yo quería hacer un comentario que nos dio mucho gusto, porque la Luisa Geisler, que está en el tercer número de la revista, creo, ella fue invitada para la Feria del Libro acá, hace 2 semanas. Y llegamos para conocerla, y ella tenía una funda de libros así. Y estaba muy, muy motivada, porque ella hace una literatura, digamos, de un corte más de género. Entonces, ella llevó los libros de todas las mujeres que están en todas las revistas, viceversa, y eso nos dio mucho gusto, porque también la revista no busca trabajar bajo esa perspectiva. Pero a partir de los números de 2013 para acá, tenemos Miti. Y eso es de una forma natural, sin que tenemos que poner tanto. No. Entonces, es algo que nos da gusto de poder verificar que las mujeres sí están ocupadas en un papel muy interesante en la literatura tanto brasileña quanto ecuatoriana. A Luisa quedó muy contenta y llevó, a Mónica llevó, creo que a Sandra, llevó lo que había de literatura hecha por mujeres acá. Eso fue muy interesante. Y ella es del grupo Joven también. Y es que en estos días circuló el número, les quiero compartir esto, en estos días circuló el número 58, segundo semestre del 2025 de la revista de Quipus, Revista Andina de Letras y Estudios Culturales, que es una publicación del área de Letras y Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, con la Corporación Editora Nacional. Este número trae un dossier que coordinó el colega Antonio Fernández Góez, que se titula Literatura brasileña y latinoamericana, cruce de lecturas, y recopila 9 artículos de varios críticos, ensayistas, estudiosos de la literatura brasileña, y la propuesta fue que ellos pongan en diálogo
la obra de los autores brasileños con otros autores latinoamericanos, como parte precisamente de llevar a la realidad esta idea de viceversa, ¿no? Que sea una respuesta desde acá y desde la Cátedra Brasil que tiene la Universidad Andina Simón Bolívar, de la que el profesor Goe forma parte de este proyecto. Entonces, la idea de estos diálogos que son resultado de estos trabajos de unos cursos que el profesor Goe llevó adelante sobre literatura brasileña, nos ha permitido tener esta posibilidad de leer estas recepciones críticas de los estudiosos de la literatura brasileña, pero también en clave, ¿no? Ampliando el diálogo con estos otros actores, importantes escritores de la región andina y de América Latina, ¿no? Así que los invito cordialmente a que revisen este número, está ya en línea, ustedes pueden entrar desde Google y poner Quipus número 58, el acceso es libre y pueden mirar estos trabajos que son realmente trabajos muy valiosos, ensayos muy valiosos. Quiero destacar lo que decía Sonia. Me parece que en el ejercicio de la curaduría de los hasta ahora 5 números que la Embajada ha publicado de Viceversas, lo que me resulta muy importante celebrar es esta idea de la equidad de género, ¿no? Esta idea de que estén presentes los autores y autoras ecuatorianas y del Brasil, que estén las voces de las mujeres y las voces de los autores de ambos países integrando este diálogo, ¿no? Para terminar, decía Borges que tanto el libro como la revista son instrumentos del diálogo. Yo creo que ese diálogo se cumple en la medida en que a quienes va dirigido, que son a los hipotéticos lectores, puedan recepcionarlo. Y pues bueno, la idea es que Viceversa circule y que tenga esa recepción por parte de cada uno de ustedes, en este caso, y de otros lectores y lectoras. Gracias. Así que todo este proceso de selección de los autores precedió a mi llegada acá, entonces estaba bajo la dirección de mi antecesor, el embajador Pompeu Andreucci. Pero una cosa que me impresionó muchísimo es que se ha logrado un excelente equilibrio entre la importante cuestión de la representatividad y diversidad, que son cosas que son muy deseables, pero también sin descurar de la cuestión de la calidad. Entonces, una representatividad sin calidad, yo creo que menoscaba la intención. Entonces, es una cosa que nosotros acá en la embajada y bajo mi dirección nos vamos a llevar eso muy en serio. Y el otro tema es justamente sobre tu testimonio sobre la ausencia de la literatura en lengua española en nuestras librerías. Brasil es un país de monoglotas. Yo creo que Hirsch, que acabó de volver de allá, se ha dado cuenta de eso, de que hay muy pocas personas que son capaces de hablar otras lenguas, ¿no? Y eso es inteligible en un país enorme, con los problemas, disparidades regionales y todo eso. Pero hay muy buena voluntad con relación al extranjero. Una cosa de un país de brazos abiertos siempre a las experiencias distintas. Y también sobre la diversidad, yo debería decir que Belo Horizonte también es una ciudad que guarda alguna semejanza con Quito. Es una ciudad serrana, en el corazón del país, que está así muy aislada del restante. Entonces, que tiene en general, muy poca relación con el exterior. Si uno va, por ejemplo, ahí ya voy a ser un poco más volcada a la región donde nací, al sur de Brasil, que tiene una formación histórica completamente distinta, muy cerca de la experiencia de los países del Plata. Muy a menudo te va a llegar a las librerías y va a haber literatura en castellano. Esto es muy, muy presente. Lo que quiere decir es que Brasil tiene diversidades de experiencias. Entonces, así, una apertura al Plata, en Río de Janeiro, por ejemplo, ahí tenemos una ciudad portuaria también más abierta a las influencias del exterior, un poco al igual que Guayaquil. Entonces, hay distintas percepciones y experiencias en mi país que no se puede agotar de un solo momento. El Brasil es casi un continente y con percepciones y
historias y formaciones completamente distintas también, con las formaciones, con los aportes que han traído, por ejemplo, que han venido de África, el aporte también ameríndio brasileño, una área que obviamente Antonio tiene mucho más que decir que yo, pero también las experiencias del Oriente con la fortísima inmigración japonesa y también la experiencia italiana y alemana. Y además de eso todo, de una cosa que se reinventó en mi país, que es un nivel de mestizaje mucho más profundizado que la gran mayoría de los países acá de la región. Entonces todo eso hace que Brasil sea casi como un interrogante. Entonces no es una cosa que podemos, estamos en condiciones de presentar mi país de una sola manera. Entonces, bueno, obviamente una contribución que hace la revista es justamente buscar demostrar esta diversidad, pero obviamente sin agotarla. Bueno, entonces yo creo que yo también me extendí aquí mucho más que debería, pero esas son un poco de unas reflexiones de un viejo diplomático. Muy oportunas esas acotaciones. Pregunto más si hay alguien más que gustaría hacer alguna ponencia, por favor. Embajador Sonia, yo muy contenta porque tenemos el número 5 de la revista. Siempre ha habido esa riqueza linda, el intercambio cultural entre el cine, entre la literatura, y especialmente lo que yo quiero comentar es felicitar el trabajo de Sonia. Le conozco más de 37 años que hemos hecho juntas en muestras de cine y que he estado vinculada también, y gracias a ella he podido conocer ya la revista, a escritoras portuguesas, y eso me llena de emoción de venir al lanzamiento de la 5ª edición y de que siga ese intercambio rico entre dos países hermanos, entre Brasil y Ecuador. Como alguien decía, en estos tiempos muy difíciles, el arte es fundamental para conmovernos, para concientizarnos como seres humanos y también para reclamar nuestros derechos. Y a través del cine, a través de la literatura, es muy rico este compartir. Así es que, embajador, muchas gracias por estos nuevos planteamientos, y me alegro por Sonia porque ella ha puesto con mucha pasión desde hace años este intercambio cultural entre Ecuador y Brasil. Y así, a través del cine, también hizo publicaciones como el libro de Coutinho, sí, o Medov, o sea que Sonia siempre ha estado pendiente, y por eso qué emoción de que siga con esa pasión, con esa generosidad de ir buscando literatura, cine para compartirnos. Y también hablar de Brasil para mí es muy rico porque tenemos la relación con los cineclubes brasileños que tienen una diversidad. Yo trabajé en la Cinemateca y ahora estoy dirigiendo la red de cineclubes de Ecuador, y hay ese intercambio donde hay esa generosidad también, y también que el cine y los cineclubes permiten conocer la literatura y conocernos entre todos. Eso, muchas gracias Sonia, muchas gracias embajador. Y creo que entre todos nosotros y en nuestro país hemos tenido la presencia de excelentes promotores culturales, y eso han sido los jugadores brasileños que han venido a aportar, ¿no?, con su técnica, con sus talentos a varios clubes, ¿no?, del Ecuador, como Barcelona, MLE, y obviamente uno de los más importantes, ¿no?, Liga Deportiva Universitaria del Ecuador, por favor, ¿no? Así que eso creo que ha sido un trabajo muy importante, igual como directores técnicos, incluso en algún momento de la selección del Ecuador, pero han sido agentes promotores de muchas formas, ¿no?, de lo que es la cultura, lo que es la cultura brasileña, ¿no? Y yo creo que se han convertido como en esta especie de, que yo digo, promotores culturales, ¿no?, que en eso devienen, ¿no? Y creo que ese aporte ha sido importante. Yo, bueno, para también sumarme a las palabras del embajador respecto a la salud y del maestro Erin Nepomuceno, esperamos todos que hacemos votos porque se recupere pronto, ¿no? Y claro, nos hemos extrañado en este día.
Sobre la cosa del intercambio, de no olvidarnos el deporte. Es que es una vía de doble mano. Ahora tenemos jugadores ecuatorianos en Brasil. Exacto. Incluso mi equipo internacional de Porto Alegre se benefició mucho de Ener Valencia. Esa es una cosa que es muy interesante. Hay que Y es así viceversa. Sí, viceversa, totalmente. ¿Alguien más le gustaría? Sí, por favor. Então, senhor embaixador, primeiramente eu gostaria de dizer que a revista Vice-Versa, para nós no IBEC, é um veículo muito importante de divulgação da língua portuguesa e da cultura brasileira. Com todas as instituições com as quais mantemos convênios, nós enviamos sempre as revistas e muitas vezes eu tenho que estar telefonando Sônia, eu preciso mais dos números das revistas, porque tenho que enviar para Lago Agrio, na Amazônia, para uma escola que ensina português lá em Porto Viejo, em Manta. Então a Vice-Versa está realmente presente em todo o país, em diferentes bibliotecas de escolas e de universidades. E se nós tivermos, quanto mais números nós tivermos, melhores, porque podemos distribuir e divulgar mais aí a literatura brasileira. E em segundo lugar, como a Mariana bem falou, embaixadora, eu estou aqui há quase 35 anos e é a primeira vez nesses 35 anos que eu vejo que a embaixada faz um evento aberto para a comunidade, né? Não só para brasileiros, mas como para equatorianos. E essa aproximação é muito importante. Vocês têm um lindo salão aqui, que dá para fazer uns belos eventos, né? Esperamos que esse não seja somente o primeiro, mas que seja o início de muitos outros eventos aí, para unir mais, para ter mais laços entre as duas comunidades. Muito obrigada. E também, por último, no IBEC, nós temos um bonito, um grande acervo de literatura brasileira e todos podem retirar livros, podem nos visitar. Muito obrigada. El IBEC es una institución exemplaria y que cuenta con un cuerpo de profesores y con directores extremadamente dedicados y que han hecho un trabajo fundamental para mantener viva la presencia de la cultura y del arte brasileño acá en Ecuador. Nosotros somos, de la embajada estamos en deuda permanente con ustedes. Quería felicitar señor embajador, por este espacio, me parece muy, muy importante. Yo creo que en realidad los tiempos actuales, o desde la modernidad y la posmodernidad, en realidad los pueblos Pindorama y Abya Yala nos hemos ido separando y autoaislando. Justamente yo hago una investigación con pueblos originarios en guaraní, también en varias ciudades, en Sao Paulo, y sobre todo guaraní en Biay, guaraní en Andeva. Y acá lo que hago también es con comunidades indígenas quichuas sobre todo en la parte andina. Y en realidad en los pueblos originarios hay mucho interés, hay mucha relación. De hecho, el quichua ya es una lengua también como muy exógena y también ligada a la colonización del Inca, ¿no? Pero antes había también, de hecho, el Cotopaxi, el Chimborazo. Hay vestigios, hay hipótesis de que vienen de la lengua Tinqui, ¿no? De la Amazonía, y que tiene mucha conexión con la lengua guaraní. Y en realidad quería felicitar porque justo me acordaba que hablaban de Cautiño. Yo soy productor audiovisual y documentalista también. Hacemos cine con pueblos y niños indígenas guaraníes y acá también en Ecuador. Entonces hacemos talleres, utilizamos disciplinas, cartografías y más cosas. Y dentro de eso también nos inspira mucho la poesía. La poesía para construir imágenes y esa devolución también de desarrollar poesías visuales también con niños, jóvenes y adultos, ¿no? Es una participación más cooperativa y que al final creo que estos espacios nos permiten también entender, ¿no? Desde ciertas categorías que a veces la academia nos impide, ¿no? Pero también acá esa devolución en la cual a partir de estos conocimientos podemos democratizar también el conocimiento y hacer justamente partícipe estas relaciones, de estos diálogos. Yo justo en la mañana me preguntaba, que era un evento en la embajada, no sé, sabía cómo venir, sin formal, semiformal, y creo que es bastante importante como abrir esto porque quizás nos choca, ¿no? A los que leemos, pero no estamos como vinculados muy de cerca a temas diplomáticos, sino más bien a otros sectores. Y creo que eso es importante, como hacer esos tejidos que nos permite como
como entender también los procesos culturales, sociales, esas diferencias y esas tensiones también que a veces como pueblos nos han impedido como conocernos y obviamente concuerdo con lo que decía el compañero que es muy difícil encontrar literatura, no solo documentos en español en Brasil, pero hay mucho interés por la gente también. Yo estoy vinculado al PROLAM, que es el programa de la USP de integración latinoamericana, entonces ahí hay muchos textos en donde se puede compartir en español, inglés, incluso también mucha relación de lenguas originarias también. Entonces yo nuevamente quiero reiterar y agradecer por estos espacios también de compartir todos estos recursos literarios que nos permite también entendernos como pueblos desde la representación visual, desde la representación histórica. Y bueno, ahí hay muchos autores, ¿no? Uno de ellos para mí es importantísimo, Sebastián Salgado, que murió hace poco, que vivió mucho tiempo en Saraguro. Yo también estuve mucho tiempo en Saraguro haciendo etnografía, antropología y más. Y bueno, Coutinho y varios otros autores que se conectan mucho bajo mi experiencia, ¿no? Cinema nas Aldeias, que es una inspiración para mí ahora trabajar tanto en Ecuador como en Brasil. Así que agradezco mucho por estos espacios también. Yo fui embajador de Brasil en Paraguay. Y lo que hablas de la lengua guaraní es muy interesante, porque digamos que esta circunstancia de que Brasil es un país que yo llamé, tal vez con un castellano estropiado, monoglota, pero que solamente habla una lengua, es un fenómeno muy reciente. Antes de la llegada de la corte portuguesa a Brasil en 1808, el predominio en Brasil era de la lengua general, que era un patuá entre el guaraní y el portugués. Entonces fue el proceso de imposición de la hegemonía del portugués en Brasil es muy reciente, que estés trabajando justamente en eso. Yo no sabía que había una influencia del guaraní acá en Ecuador. Eso me parece también muy interesante, una cosa que tal vez tengamos que estudiar más. Yo creo que Antonio debe estar al tanto de eso. Antonio. Sí, ¿no? Felicitaciones al compañero Juan. Y sí, intercambiemos contacto, ¿no? El evento es para esto también, ¿no es cierto, señor embajador? Para que conversemos. Y si me permiten también, yo quería leer un microcuento de Marina Colasanti, que es la autora homenajeada de este número. Marina Colasanti es una que me formó, ¿no? Ella escribió mucha literatura infantil también. Fue pintora, traductora, ¿no? Y bueno, poeta, y tuvo momentos que tensionó mucho el tema de género también, así como Adela Prado, ¿no? Después fue variando más los temas, ¿no? Y su obra de literatura infantil me ha formado, así como creo que casi toda mi generación, la generación de los 80 y 90 en Brasil, ¿no? Y fue una pionera de los microcuentos también. Así que, si me permiten, les leo un microcuento de Marina Colasanti. Ustedes pueden disfrutar de más lecturas así en esta edición, ¿ok? Entonces les voy a leer El safari entre el escaparate y el sofá. Así empieza. Era el gran cazador de lagartas. Toda vez que el lecho de la sala amanecía deshojado, denunciando la presencia de las predadoras, las mujeres de la casa recorrían a él, suplicantes, para que las librara del flagelo. Así sucedió también aquel día, cuando él, como siempre armado de pinzas, lupa y un frasco de boca ancha, se preparó para más una demostración de coraje. No podría saber que las lagartas habían convocado su gran cazadora de hombres, la cual, escondida en las últimas hojas de la planta, le abatió de un tiro. Entonces, Marina Colasanti sí tiene sus provocaciones con el tema, ¿no? Y es fue una de las grandes autoras del círculo de Clarice Lispector también, ¿no? Acompañó Clarice, Nélida Piñón y Marina Colasanti acompañaron Clarice en sus últimos segundos de vida en el hospital. Y como siempre nos dice el amigo Eric Nepomuceno, Marina Colasanti
Nélida Pinhon y Rubén Fonseca han sido excepciones entre los literatos brasileños porque se acercaron mucho al mundo hispánico. Así que seguramente ustedes tienen aquí una selección excelente de autores ecuatorianos y brasileños. Si no hay más comentarios, yo creo que no podríamos tener un cierre mejor que este que hizo Antonio con la lectura de este microcuento de Marina Colasanti. Yo soy un gran admirador de los cuentos, yo creo que es la forma más democrática de la escrita, ¿no? La poesía requiere una sofisticación que nosotros no tenemos, ¿no? Si uno mira un poema de João Cabral de Melo Neto, uno mira así, es tan sencillo y todo eso, pero toma años de trabajo, y el cuento yo creo que es una manifestación más espontánea, ¿no? Entonces me parece que la elección de viceversa de la diseminación de los cuentos también sirve a este propósito de la democratización de la cultura. Muy bien, creo entonces que podemos poner un cierre en este conversatorio, y les invito a disfrutar acá de nuestro agasajo acá en la Embajada de Brasil. Quería también hacer una mención al hecho que se encuentra acá también el agregado cultural de Perú, que es un buen amigo y que yo veo que tiene yo creo que es una forma exemplaria de interacción entre la comunidad quiteña y una embajada. Yo quisiera que pudiéramos hacer más como ellos. Pero tomamos el reto de mantener la embajada abierta para el contacto con la comunidad, y de mi parte puede contar con todo mi esfuerzo, y obviamente le voy a hacer confianza a mi mano derecha, Sonia de Paredes, que yo sé que tiene una capacidad de arregimentación y de convocatoria impresionante. Entonces les agradezco a todos la presencia y que disfruten unos momentitos más de nuestra compañía. Gracias.